Estas son algunas de las historias que Jesús les dio a las personas en ese tiempo. Un hombre plantó una viña y la rodeó con un muro. Cavó un hoyo para exprimir el mosto y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó la finca a unos labradores y se fue a otro país. En el tiempo de la vendimia envió a uno de sus hombres a recoger su parte de la cosecha. Pero los labradores golpearon al hombre y lo enviaron de regreso con las manos vacías. El dueño envió a otro de sus hombres, quien recibió el mismo trato, pero peor, porque tenía la cabeza gravemente herida. El siguiente hombre que envió fue asesinado, y después, otros fueron golpeados o asesinados, hasta que solo quedó uno, su único hijo. Finalmente lo envió, pensando que seguramente lo respetarían por completo. Pero cuando los labradores lo vieron venir, dijeron: «Él será dueño de la finca cuando muera su padre. Vamos, matémoslo, y entonces la finca será nuestra». Entonces lo atraparon, lo asesinaron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué creen que hará el dueño cuando se entere de lo que pasó? Vendrá y los matará a todos, y arrendará la viña a otros. ¿No recuerdan haber leído este versículo en las Escrituras? La roca que desecharon los constructores se convirtió en la piedra angular, la piedra más honrada del edificio. Esto es obra del Señor y es algo asombroso de ver. Los líderes judíos querían arrestarlo en ese momento por usar esta ilustración porque sabían que los estaba señalando a ellos. Eran los agricultores malvados de su historia. Pero tenían miedo de tocarlo por temor a una turba. Así que lo dejaron y se fueron. Pero enviaron a otros líderes religiosos y políticos para hablar con él y tratar de atraparlo para que dijera algo por lo que pudiera ser arrestado. «Maestro», dijeron estos espías, «sabemos que dices la verdad sin importar lo que digas. No te dejas influenciar por las opiniones y los deseos de los hombres, sino que enseñas sinceramente los caminos de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto pagar impuestos a Roma o no?» Jesús vio el engaño y les dijo: «Muéstrenme una moneda y se los diré». Cuando se la entregaron, preguntó: «¿De quién es la imagen y el título que aparece en la moneda?». Le respondieron: «Del emperador». «Está bien», dijo, «si es suyo, dáselo. Pero todo lo que pertenece a Dios debe ser entregado a Dios». Y se rascaron la cabeza desconcertados por su respuesta. Entonces los saduceos dieron un paso al frente, un grupo de hombres que dicen que no hay resurrección. Esta fue su pregunta: «Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que cuando un hombre muere sin tener hijos, el hermano del hombre debe casarse con su viuda y tener hijos en nombre de su hermano. Bueno, había 7 hermanos y el mayor se casó y murió, y no dejó hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero pronto murió también y no dejó hijos. Luego el siguiente hermano se casó con ella y murió sin tener hijos, y así sucesivamente hasta que todos murieron, y todavía no hubo hijos. Y por último, murió también la mujer. Lo que queremos saber es esto: en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa, ya que ella había sido la esposa de cada uno de ellos?». Jesús respondió: «Vuestro problema es que no entendéis las Escrituras y no conocéis el poder de Dios. Cuando estos 7 hermanos y la mujer resuciten de entre los muertos, no estarán casados, sino que serán como los ángeles. Pero ahora, en cuanto a si habrá una resurrección, ¿nunca han leído en el libro del Éxodo acerca de Moisés y la zarza ardiente? Dios le dijo a Moisés: «Yo soy el Dios de Abraham, y yo soy el Dios de Isaac, y yo soy el Dios de Jacob». Dios le estaba diciendo a Moisés que estos hombres, aunque muertos por cientos de años, todavía estaban muy vivos, porque él no habría dicho: «Yo soy el Dios de los que no existen». Has cometido un grave error. Uno de los maestros de religión que estaba allí escuchando la discusión se dio cuenta de que Jesús había respondido bien. Entonces preguntó: «De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?». Jesús respondió: «El que dice: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios, y sé que es mucho más importante amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con toda mi fuerza. El segundo es: amarás al prójimo tanto como a ti mismo».
No hay otros mandamientos más importantes que estos. El maestro de religión le respondió, Señor, has dicho una palabra de verdad al decir que hay un solo Dios, y no hay otro. Y sé que es mucho más importante amarlo con todo mi corazón, con todo mi entendimiento y con toda mi fuerza, y amar al prójimo como a mí mismo, que ofrecer toda clase de sacrificios en el altar del templo. Al darse cuenta de que este hombre había entendido, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y después de eso, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Más tarde, mientras Jesús enseñaba a la gente en el área del templo, les hizo esta pregunta: ¿por qué sus maestros religiosos afirman que el Mesías debe ser un descendiente del rey David? Si David lo llamó su Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Este tipo de razonamiento deleitó a la multitud y lo escuchó con gran interés. Estas son algunas de las otras cosas que les enseñó en ese momento. Cuidado con los maestros de religión, porque les encanta vestir las ropas de los ricos y eruditos, y hacer que todos se inclinen ante ellos cuando caminan por las plazas. Les encanta sentarse en los primeros asientos de las sinagogas y en los lugares de honor en los banquetes, pero sin vergüenza engañan a las viudas para que les quiten sus casas y luego, para ocultar la clase de hombres que realmente son, fingen ser piadosos rezando largas oraciones en público. Debido a esto, su castigo será mayor. Luego se acercó a las cajas de las colectas en el templo y se sentó a observar cómo la multitud depositaba su dinero. Algunos que eran ricos depositaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 denarios. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: esa viuda pobre ha dado más que todos esos ricos juntos. Ellos dieron un poco de su exceso de grasa, mientras que ella dio hasta el último denario.